El siguiente es un programa de Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Todos los lunes a las 10 de la mañana, Rastros y Rostros. Dios ha sido fiel. Una mirada a la historia de la Iglesia Católica. Dirige el Padre Carlos Pérez. Invita Luz Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Celebremos unidos en la esperanza. Rastros y Rostros, 10 y 3 de la mañana. Bajo la dirección general de Monseñor Óscar Urbina, quien les habla el Padre Juan Andrés Barrera, acompañados en el máster por Catherine Moreno Gamboa y en la conducción del programa el Padre Carlos Pérez. Sean bienvenidos. Nuestra pretensión, poder este año jubilar de los 50 años de la diócesis de Villavicencio, ahondar en el conocimiento de la historia de la diócesis, en sus figuras, en sus personajes, en los hombres y mujeres que han aportado tanto a la evangelización en los llanos, que al final del año podamos tener un mayor conocimiento de esa gran riqueza que nosotros hemos tenido a lo largo de tantos años de extensión del reino de Dios, especialmente también teniendo muy en cuenta a los ministros que el Señor nos ha regalado, los obispos, y por supuesto también las obras que ellos han realizado y que han permitido crecer esta porción del pueblo de Dios en nuestra tierra llanera. Padre, muy buenos días, Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenos días, Padre Juan Andrés. Buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestra emisora Lux Day 1260 AM. Con mucho gusto, como todos los lunes, aquí pues hace 8 días fue festivo, Así nos dimos festivo también nosotros, pero con la gracia de Dios aquí siempre los lunes compartiendo con ustedes este acercamiento a la historia de la iglesia en los llanos. Sí, Señor, es una alegría grande poder tener todos los lunes este encuentro que nos permite entonces, pues acompañados por el Padre Carlos, tener un acercamiento, como él mismo lo dice. Compartíamos ahorita antes del programa acerca del Seminario Mayor. Precisamente es una de las obras primeras que se realizó aquí en la diócesis por nuestro obispo. Sí, el seminario pues es de las obras vocacionales o en beneficio de las vocaciones sacerdotales, digamos autóctonas, es la primera, ¿no? Sí, señor. Es ya en el tiempo del segundo vicario apostólico, primero obispo diocesano, Monseñor Francisco José Bruls, que es el que abre este seminario conciliar para comenzar la formación de los futuros sacerdotes en la diócesis. El seminario que comenzó siendo seminario menor allí en Restrepo, y en la misma sede después se convirtió en seminario mayor Nuestra Señora del Carmen, el lugar donde ahora se forman casi que la mayoría del clero del oriente colombiano. Que ayer tuvo la oportunidad de tener un grupo de personas que fueron a conocer el seminario y compartieron un día muy agradable, con almuerzo incluido, con recreación, y pues qué bonito, porque mucha gente no sabe, no conoce este corazón de la diócesis, como se le llama al Seminario Mayor. Sí, es una experiencia bonita. Pues en mi trabajo personal como animador de la pastoral vocacional, pues fuimos descubriendo, junto con los seminaristas que me ayudan, fuimos descubriendo cómo el seminario no es tan conocido en las parroquias como uno creyera, ¿no? A pesar de que los párrocos piden, por ejemplo, ayuda en alimentos para el seminario, ¿no? Ese desconocimiento que fuimos encontrando nos motivó a programar lo que llamamos nosotros un paseo al seminario, ¿no? Y ayer tuvimos el primero. Y fue interesante, ¿no? Porque la gente allí, al encontrarse con el seminario, con los seminaristas que estaban allí presentes, al tener este contacto con la historia misma del seminario, que tuvimos oportunidad de proyectarles en un bonito video que organizaron los seminaristas el año pasado a propósito de los 20 años del seminario, y también después de presentarles todo el itinerario formativo de un seminarista,
y lo que implica también de gastos económicos, ¿no? Entonces las personas que estuvieron allí manifestaban pues este gusto y esta alegría, ¿no? Pues no sabíamos, ¿no? Nos llegan los párrocos, pero no sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Y también no sabíamos que podíamos ayudar. Y claro, pues ahí está toda la historia de los padrinos y de las madrinas, ¿no? Fue también muy bonito, en un sector del seminario tenemos el mosaico de los sacerdotes de la diócesis que han estudiado allí en el seminario. Y fue bonito cómo las personas fueron encontrando allí sus párrocos o sus amigos sacerdotes. Una experiencia bonita, pues motivados por ellos, queremos hacer un segundo paseo al seminario a finales del mes de abril. Pues ya estaremos también seguramente por la emisora y en las parroquias invitándolos. Qué bueno, eso hace parte precisamente de la historia de nuestra iglesia diocesana. Continuamos entonces, Padre, con nuestra marcha en este recorrido histórico que hemos venido haciendo. En nuestro último programa estábamos hablando justamente de todas estas parroquias que... Sí, nos habíamos ido a la cordillera un ratico, ¿no? Sí, señor. Habíamos comenzado esa sección de las parroquias creadas durante el episcopado de Monseñor José María Guiot, que fue el primer obispo vicario apostólico de 1908 a 1939. Recordando que cuando llegaron aquí los monfortianos, inclusive a Monseñor José María Guiot, había solo 3 parroquias, que de eso ya hablamos, ¿no? Sí, que fue el capítulo anterior, ¿no? O sea, ¿qué parroquias se encontraron los padres monfortianos cuando llegaron a esta región, ¿no? En 1904, ¿no? Con Monseñor Eugenio Morón como prefecto apostólico. En el 4 de febrero. 4 de febrero de 1904. Sí, señor. Fue la llegada, la describe Monseñor Morón de una manera muy, muy bonita, muy poética incluso. Desde Buenavista. El impacto, llegó a Buenavista, exactamente, ¿no? El impacto que tuvo sobre este llano verde que observó allí desde el alto de Buenavista. Este mar verde, exactamente, este mar verde, refiriéndose al llano que se extiende majestuoso desde los pies de la cordillera hacia el Orinoco. La contemplación de eso pues lo entusiasmó, el campo que el Señor entrega a nuestras manos para trabajarlo, para hacerlo fructificar para el reino de los cielos. Sí, señor. Sí, 1904, y entonces ese periodo de la prefectura apostólica, de la doble prefectura apostólica, 1904-1908, ¿no? Que habíamos trabajado. Allí hablamos de San Martín, de Medina y de Villavicencio, ¿no? Como las 3 parroquias que ellos encontraron en este sector, en esta región, ¿no? Mencionamos también la parroquia de la Inmaculada Concepción en Uribe, que también existía, pero que hoy pues hace parte de la diócesis de Granada. Y habíamos comenzado entonces esa segunda sección, ¿no? De 1908 a 1939, todo el tiempo en el que fue obispo Monseñor José María Guiot. Y alcanzamos a hablar ya de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Restrepo, que es la primera fundación monfortiana, la primera parroquia fundada por la misión monfortiana, la parroquia Inmaculada Concepción. Hicimos un acercamiento a la historia de Restrepo mismo y de la parroquia. Y de Restrepo pues habíamos pasado a la cordillera, al Calvario, ¿no? Hablamos de la parroquia de la Santa Cruz en el Calvario, y todo lo que fue la colonización del Alto Guatiquía, ¿no? Liderados por este sacerdote Juan Bautista Arnaud, un misionero francés, sacerdote, ingeniero, arquitecto, proyectista escritor incluso, de una pluma muy muy elegante. Sí, señor, pues muy interesante. Inclusive se sacó un texto conmemorativo del aniversario del municipio, ¿no? Sí, el Calvario pues celebró en el 2011. 2011 el Calvario pues celebró sus 100 años de fundación, 100 años de historia. Pues tuve la gracia de recibir un ejemplar y en estos días lo encontré allí en mi biblioteca. Entonces hoy quise traerlo pues aquí para hojearlo, para compartir con ustedes, por ejemplo, la sencilla presentación que hacen del padre
Juan Bautista Arnaud, que es el gran misionero del Alto Guatiquía, es el que funda el Calvario, pero vamos a encontrarnos también que es el que funda San Juanito, ¿no? Y de allí deriva pues el nombre de este municipio, y espero que todavía, cuando yo subí hace unos años a San Juanito, allí en el centro del parque principal, había un busto del padre Juan Bautista Arnaud. Eso. Este célebre misionero monfortiano francés nació en 1860 y murió el 6 de enero de 1938 a la edad de 72 años. Llegó al país en el año de 1909 y regresó a su tierra natal, Francia, en 1930. Fue el fundador de El Calvario, San Francisco y San Juanito, todas tres poblaciones situadas en la cordillera. Con la tenacidad de un bretón práctico y prevenido, como él mismo dice en sus escritos, desde 1910 se puso al frente de la colonización del Alto Guatiquía por determinación de Monseñor José María Guiot, luego de haber sido por un tiempo párroco de Villavicencio, donde aún se lo recuerda por obras como el antiguo Hospital Montfort y la reconstrucción de la misma iglesia catedral. Arquitecto de renombre, fino ebanista, astrónomo en sus horas de insomnio durante las noches frías, gran lector y escritor, pero sobre todo ingeniero experto. Durante 8 años convivió con los colonos viejos y los nuevos, fundando pueblos y trazando caminos por riscos imposibles. Sus feligreses lo llamaban cariñosamente Padre Eterno, a causa de su espesa y larga barba. Era muy común en los misioneros franceses de la época. Y ahora, seguimos citando el libro del centenario, ahora nietos, bisnietos y demás descendientes de los antiguos pobladores del Calvario evocan con admiración y afecto su nombre con ocasión del centenario. El padre Arnaud nos enseña que una colonización no se hace solamente con machetes y hachas, sino también con la pluma, y ahí están sus memorias para comprobarlo. Interesante. Pues esta padre, un vasito de agua. Gracias. Con sí, el patrocinio aquí Lux Day. Sí, es interesante ver cómo sacerdotes como el padre, y que sobre todo extranjeros, vinieron a hacer un aporte tan valioso aquí en los Llanos Orientales y en Colombia, porque si miramos la historia de Colombia en otras partes, con seguridad también vamos a encontrar esa tenacidad, ese ánimo, ese entusiasmo, y pues sobre todo esa idoneidad de estas personas que eran como tan polifacéticas, tan versados, ilustrados, estudiados, que al fin y al cabo se convertían prácticamente en la máxima autoridad a donde llegaban por su conocimiento y por su autoridad, ¿no? Sí, y la cultura y ya esa capacidad de adaptación y el ingenio creativo, ¿no? Que los hizo pues incluso ser maestros de los llaneros en tantas artes, ¿no? Aquí mismo encontraremos más adelante que se fundó la Escuela de Artes y Oficios Patronato San José, donde los jóvenes de Villavicencio aprendieron tantas artes que hoy todavía algunos desarrollan, incluso el periodismo, no, la tipografía, entre otros, ¿no? Sí, entonces hoy son otros tiempos, obviamente los que vivimos ahora. Un sacerdote no puede pretender hoy abarcar todos los campos porque los tiempos modernos han hecho que la gente se vaya especializando. Entonces esa parte holística, ¿no?, de que tenía una persona antes, de que podía ser arquitecto, carpintero, abogado, ¿cierto? Hubo sacerdotes que eran también abogados y ayudaban a la gente con su oficio, hasta médicos. Sí, aquí está el padre Raúl Fernández de Oliveira, sacerdote del Brasil, que estudió medicina en Francia y en Francia conoció a los monfortianos y se hizo sacerdote monfortiano y llegó a Colombia como misionero. Fue por muchos años párroco de Cumaral, un excelente médico, graduado pues en las mejores universidades de la París de la época, ¿no?
finales del 800, comienzos del 900. Entonces, pues es de admirar y pues le damos gracias a Dios por esos aportes tan inmensos, valiosos. Hoy en día sí vale la acotación a nosotros como sacerdotes, pues nos compete mucho más la parte espiritual porque pretender hoy uno ser también lo mismo, ¿no? Arquitecto, médico, pues para eso están las especializaciones de hoy en día y los estudios universitarios. Y de pronto a veces uno por querer abarcar muchas cosas, pues nosotros debemos ser maestros de la palabra y maestros de la oración. Pues ya vienen especializaciones concretas, pero dentro del área eclesial, como su merced que es historiador de la iglesia, a lo mejor algunos estudia en Sagrada Escritura, profundiza y pues con el hebreo, con el griego, con las lenguas propias de la Sagrada Escritura, pues poderse convertir en maestros que ayuden a otros a profundizar también. Pero igual un sacerdote hoy en día no tiene esa voz de autoridad como antes, que era prácticamente más que un alcalde, ¿cierto? Eran otros tiempos. Son los tiempos que van cambiando, ciertamente. Pues cada época pues explica las situaciones de su tiempo, ¿no? Eso, cuando imaginémonos a estos sacerdotes cuando llegan aquí a Colombia, vienen graduados con las mejores notas en las principales universidades de Europa, ¿no? Sea de París mismo, sea de Roma, o sea de Lovaina, ¿no? Que son las grandes universidades del tiempo, y graduados en teología, en derecho, incluso en la arquitectura, ¿no? Y llegan pensemos a las tierras, por ejemplo, allí del Calvario, donde hay unos colonos que habían trabajado antes como obreros en la extracción de la quina, ¿no? Y del caucho, iletrados, ¿no? O pensemos incluso los primeros colonizadores del llano, pues son gente que han llegado, la mayoría como consecuencia de las guerras civiles que había sufrido el interior del país, ¿no? Es gente que no había tenido pues un acceso a la cultura ni a la educación. Pensemos a los indígenas, ¿no? Del interior pues de los llanos, ¿no? Pues ciertamente que son los que todos lo saben, ¿no? Tienen una sabiduría claro, los misioneros pues traen todo esto. Hoy pues gracias a Dios casi todos tenemos acceso al estudio, ¿no? Yo espero que todos, porque al menos así lo dice la ley. Todos tenemos acceso al estudio, muy buena parte de los jóvenes tienen acceso a la universidad. Hoy tenemos un número pues incontable de profesionales en tantas áreas, pues ciertamente que entonces pues el sacerdote se va desprendiendo poco a poco, o se ha ido desprendiendo del ser maestro en otras artes, porque gracias a Dios, pues si ya está el abogado, pues él trabaja esa parte, está el arquitecto en la otra, y así cada uno en su especialización. Y nosotros vamos como centrándonos y recuperando lo que es fundamental nuestro, ¿no? Que es el anuncio del reino, el testimonio de amor en Jesucristo, y ser como los guías, los pastores que conducen al pueblo de Dios hacia el reino de los cielos, ¿no? Y mostrándoles este camino de santificación y de salvación, caminando con el pueblo de Dios, ¿no? Caminando juntos y prestándole al pueblo de Dios al mismo tiempo este servicio de guías y de maestros. Finalmente pues quiero destacar como esa armonía y ese sentido precisamente evangélico tan profundo de vida cristiana de estos pastores, de estos sacerdotes, de estos servidores del Señor, que digámoslo, siendo tan intelectuales, tan versados, tan estudiados, eso lo venían aquí a poner al servicio completamente, o sea, en una actitud humilde, no aquí a imponer o a decir yo soy el más importante, sino todo lo contrario, en una actitud cristiana tan profunda. Es que es admirable, o sea, de verdad que estos sacerdotes y misioneros a procurar el desarrollo cultural, ¿no? Sí. Es impresionante, ¿no? Si uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de acercarse a los escritos de estos sacerdotes, a los apuntes, incluso todavía hay algunas personas mayores. Ayer en el grupito que fue conmigo, una señora rondando los 80 años, y conoció a algunos de estos misioneros, incluso trabajó para ellos en alguna parroquia aquí de la ciudad. Y entonces
pues conociéndolos a ellos, la capacidad de sacrificio, de adaptación, ¿no? Decimos, muchas parroquias de nuestra ciudad comenzaron, pues el párroco tenía que vivir prácticamente en un cambuche ahí, ¿no? Y estos sacerdotes que eran doctores y demás, sabios, y allí en un cambuche compartiendo incluso la vida de la gente. Y si uno entra más en la psicología, muchos de estos misioneros salieron muy jóvenes de sus familias y de su patria, muy jóvenes, sobre los 25 años, apenas ordenados, y se vinieron a esta tierra y aquí se quedaron para siempre. Algunos están enterrados aquí en nuestra tierra, ¿no? Sea en el cementerio central, o sea en el cementerio monfortiano de Choachí, aquí se quedaron, ¿no? Y vinieron y se entregaron. Entonces uno tiene la posibilidad de ir a Europa y mirar pues la comodidad que allí se vivía, y uno dice, eso es realmente un grandísimo sacrificio, ¿no? Dejar todo esto e irse a vivir allí en Chinchorros, ¿no? Algunos sin privacidad, porque campo abierto, ¿no? Teniendo que dormir el mismo padre, el padre Juan Bautista Arnaud, conviviendo con sus colonos allí en cambuches, en Chinchorros, y todos allí juntos, ¿no? Sin ninguna vida privada. Si uno piensa en la parte, digamos, afectiva, ¿no? Del apego a las familias, ¿no? Es tremendo esa capacidad de sacrificio, ¿no? Algunos narran cómo se despidieron de sus mamitas con la esperanza de encontrarse nuevamente en el cielo, ¿no? Porque sabían que venidos al llano, a Colombia, pues no iban a volver, y efectivamente muchos nunca más volvieron, ¿no? Entonces uno se mete en la psicología, en el corazón de estos misioneros, qué capacidad de sacrificio, ¿no? Y entonces cuánto uno valora también todo lo que hicieron, ¿no? Esa capacidad de consagración, y en eso sí yo pienso tenemos que darle gracias a Dios que nos mandaron excelentes misioneros, ¿no? Grandísimos sacerdotes, santos hombres, que hicieron tantísimo bien en nuestras parroquias, y que lo siguen haciendo a través de nosotros, porque de alguna manera nosotros somos como el reflejo último de ese trabajo que ellos hicieron. Nuestras familias, por ejemplo, aprendieron la fe que nos comunicaron a nosotros de estos misioneros monfortianos, ¿no? Entonces ahí va como la herencia espiritual. Entonces damos gracias a Dios por ellos y oramos juntamente con todos los que nos escuchan, oramos para que también nosotros, sacerdotes de este tiempo, de este año jubilar, pues vivamos esa consagración y esa entrega como ellos, ¿no? O sea, votados allí, donados totalmente a las parroquias, ¿no? Ellos pues estaban, por ejemplo, pensemos algunos misioneros en el Baupés, ¿no? Y nunca pensaron cuándo me va a cambiar el obispo, sino que pensaron que el obispo no me va a cambiar, entonces se adentraron allí a aprender la lengua de los indígenas y aprender el estilo de vida de los indígenas para desde allí evangelizar, y así lograron hacer tantas obras de bien, ¿no? Trabajando desde dentro del corazón de nuestra gente y de nuestros indígenas también, ¿no? Es maravilloso. Yo doy gracias siempre que me encuentro con estos testimonios de estos misioneros monfortianos, porque realmente son maestros para nosotros hoy todavía, ¿no? Y pienso para mis sacerdotes, son unos maestros de estos santos hombres. Sí, señor. Adelantemos entonces, padre, un poquito en lo que veníamos trabajando del padre Juan Bautista. 3 municipios que son más o menos cercanos, igual por la geografía que están allá tan difícil, ¿no? Porque sí, son realmente montañas. Son 2, ¿no? Como municipio son 2, ¿no? Porque San Francisco pertenece al Calvario. Como parroquia son 3, ¿no? O sea, San Francisco, el Calvario y San Juanito, ¿no? Hoy son el San Juanito y el Calvario son municipios, San Francisco pertenece al Calvario. Entonces así estábamos, todo esto que hemos charlado, nos volvemos al 1911, la fundación de la parroquia de la Santa Cruz del Calvario, ¿no? Y como el mismo padre Arnaud nos cuenta que él escogió el nombre del Calvario para esta población por esas rocas amontonadas que encontró en la esquina de lo que sería la plaza del pueblo que él comenzaba a fundar, ¿no? Y unas piedras amontonadas a forma de monte donde él construyó un calvario, ¿no? El calvario está muy metido en la espiritualidad monfortiana porque San Luis María de Montfort, su padre fundador,
en Pontchâteau, en Francia, construyó un grandísimo monumental calvario, el famoso Calvario de Pontchâteau. Y entonces allí también el padre Juan Bautista Arnaud, encontrándose en estas montañas rocosas del Calvario, pues creó un calvario, recreó un calvario allí y dio el nombre a este municipio de El Calvario. 1911. En 1915 llegan las Hijas de la Sabiduría a trabajar como catequistas y como maestras de escuela, ¿no? Y terminábamos diciendo el último programa, como la parroquia tiene como fecha de fundación el 1 de enero de 1920, ¿no? Pero sin embargo, pues queda claro que desde 1911, desde el momento mismo de la fundación, la población contó siempre con la presencia de los misioneros. Así pues vamos redondeando lo del Calvario para que nos traslademos a San Juanito. Pues muy bien, tiempo de unos buenos mensajes en Rastros y Rostros. Ya regresamos. Estás escuchando Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Ella es María. Amigos, en el 2014 llega la gran vigilia a la Casa de Retiros Nuestra Señora de Guadalupe en La Arenera. Estrella del... Este viernes 4 de abril, alabanza, oración, compartir, con invitados especiales. Ven y llénate de bendiciones en una noche inolvidable. Te esperamos. Reina y Señora, amada del Padre. Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de la Arquidiócesis de Villavicencio. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Son las 10:31. Respetar la vida, el medio ambiente y estar en armonía con las comunidades es la mejor forma de alcanzar nuestras metas. Por eso queremos que los barriles que producimos en Ecopetrol sean barriles limpios, que aporten a la educación, trabajo y desarrollo del país. Barriles limpios, nuestro compromiso con el futuro de Colombia. Ecopetrol, energía para el futuro. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? No busques más. Lux Day es la mejor alternativa. Después de esta pausa ya nosotros retomamos, continuamos, tomamos aire, tomamos agüita y seguimos aquí entonces compartiendo. Entramos, dice padre, entonces, ¿le parece bien? San Juanito. Pasemos a San Juanito. Pasemos a San Juanito, una muy breve reseña. ¿Por qué San Juanito y no San Juan? Bueno, San Juanito saber, porque ¿no? ya nos va a decir el mismo padre, ahorita citamos un texto de las memorias del padre Juan Bautista Arnaud, ¿no? Entonces el padre, estando allí en el Calvario, resolvió formar otro centro de población a la orilla del río Guatiquía, siempre allí en el Alto Guatiquía.
y comienzo a citar ya al padre Juan Bautista, en una meseta muy adecuada para este fin y en un punto situado en la dirección exacta de un camino que pasará de Choachí por el Chingaza y los Farallones, uniendo la capital por el camino más recto y más corto con Medina y Cabullaro. Hace 2 años levantamos una capilla a medio construir. Bauticé este centro San Juanito, por ser tan pequeño todavía ese principio. La explicación que da el mismo padre. Ese principio de pueblo. No tenía sino la capilla y la selva alrededor. Eso escribe el padre Juan Bautista Arnaud en 1917. Desde entonces la población ha contado siempre con la presencia de misioneros. La fecha de creación de la parroquia es 2 de enero de 1920, la parroquia, pero el inicio de fundación pues se remonta hacia 1912. El padre Juan Bautista, que dijimos antes, es un arquitecto, y él tenía este proyecto de construir una vía que uniera Bogotá con los llanos y con Venezuela, y a través de Venezuela con Europa. Y es un proyecto grandioso que él presentó incluso al gobierno nacional. Estamos pues a comienzos del 1900, cuando todavía no se ha terminado ese tiempo interesante, muy productivo de la navegación por el río Meta. Y entonces, finales del 800, comienzos del 900, el comercio con Europa era muy fluido, a través del Orinoco y el Meta. Y entonces son los tiempos gloriosos de Orocue y del mismo Cabullaro. Y, retomando por el río Meta y el río Mea, se podía llegar hasta Puerto Barrigón, y desde Puerto Barrigón se traían las mercancías hasta Villavicencio. Y entonces aquí había un buen mercado internacional incluso, ¿no? En tiempos en que aquí en la zona de Villavicencio florecieron las haciendas cafeteras, ¿no? Y entonces el café era el producto que de aquí se sacaba para comercializarlo en Venezuela, y desde Venezuela con Europa. Había un movimiento muy fluido de comunicación. En Orocue incluso hubo representación diplomática de varios países europeos, ¿no? Y entonces el padre tenía este proyecto de una carretera. En aquel tiempo no hay sino una trocha, ¿no?, que une Bogotá con Villavicencio, una carretera, habla el padre, que desde Bogotá pase por Choachí, remonte el Chingaza y los Farallones y caiga a Medina. Desde Medina se pase a Cabullaro, y en Cabullaro ya se toma el río Meta, que desciende entonces al Orinoco, y por el Orinoco se baja hasta Coro en Venezuela, y ya se toman allí los transatlánticos para comunicar con Europa. Es un proyecto muy grande, muy interesante, que tenía el padre Juan Bautista Arnaud para comunicar y para desembotellar todo el oriente del país, y de ponerlo incluso en comunicación global. Que todas estas fue gracias también a los fortianos que se logró el famoso ferrocarril de Oriente. Sí, el padre Juan Bautista está allí a la base de ese ferrocarril, del que se hicieron muy pocos kilómetros, ¿no? Después ahí hay muchas situaciones ambiguas, incluso se acusa a los camioneros estadounidenses de haber interferido ese proyecto, y entonces el ferrocarril de Oriente pues quedó en puro proyecto.